Muy buenas noches, estimados estudiantes. Esta es su nueva tutoría virtual. Soy licenciado Franco Hurtado. Un gusto saludarlos nuevamente para esta nueva clase que realmente para cada uno de nosotros represente un avance más en nuestro proceso educativo, en nuestro proceso de superarnos cada día. Eh, de mi parte, bienvenidos, bienvenidas. Esta clase va a quedar grabada para que la puedan observar y también por la situación de la crisis eléctrica que atraviesa nuestro país, puedan también revisarla en el momento que ustedes lo tengan oportuno. Bienvenidos nuevamente y un gusto enorme tenerlos nuevamente en esta su nueva tutoría virtual para las clases de octavo año de lenguaje y comunicación. Continuamos viendo lo que revisando un poquito sobre la clase anterior. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, en la clase anterior, estimados estudiantes, estuvimos un poco haciendo una breve historia sobre lo que fue la escritura cuneiforme o la escritura de los antiguos sumerios, de los sumerios, que era hecho en forma escrita en forma de cuña, que fue poco a poco evolucionando desde tablillas muy pesadas hasta tablillas de barro, hasta poder ir también perfeccionando y lo que hoy en día ya podemos disfrutar de una escritura ya un poco más, se podría decir, asequible de acuerdo a la sociedad en que se vive y que podemos irla desarrollando también y perfeccionando día a día. Hemos puesto ejemplos de lo que era la pintura rupestre, cómo, cómo aquellos pobladores, cómo expresaban sus sentimientos, cómo también dibujaban escenas de cacería, etcétera. O sea, plasmaban lo que ellos vivían y hacían en ese entonces. La escritura cuneiforme ya fue un paso más avanzado. Como ustedes lo saben, ya se perfeccionó para el desarrollo del comercio, donde ya se hacía el intercambio de productos, ya las sociedades crecieron. Después ya se transformaron en naciones, posteriormente estados, y para desarrollar una escritura lo que hoy en día conocemos. Para el temita del día de hoy vamos a tomarnos lo que es relatos de viajes y aventuras, o sea, que es una novela de aventuras. Para aquello vamos a desarrollar, estimados estudiantes, estas preguntas que les voy a compartir sobre este librito de aquel gran escritor Jean Nouvel que se llama El clan del oso cavernario. Esta es una obra de aventura. Si algunos no la han leído, también les invito a que la lean. Una obra de aventura donde prácticamente narra unas historias fantásticas allá en aquel poblado de las nieves perpetuas de allá de los países europeos o por allá también de la Antártida, donde habita el gran oso del Polo Norte. Bien, entonces van ustedes de acuerdo a lo que van a observar, van a contestar estas preguntitas. La primera dice, ¿qué te inspira la cubierta de este libro? Ustedes tienen que observar este libro, que aquí hay un oso y prácticamente en su hábitat natural. Dice, el dibujo da nombre al título. ¿Se trata de una fotografía o de una pintura? Siguiente interrogante. ¿A qué estilo de pintura corresponde el dibujo del oso? Recuerda las características de ese tipo de pintura. Entonces ahí es para que ustedes contesten y hagan como una asociación de lo que estuvimos viendo anteriormente. ¿Qué papel crees desempeñará el oso en la historia? ¿En qué época estará situado este libro? ¿Por qué crees eso? ¿Y de qué podría tratar este libro? Entonces, estas preguntitas es para que ustedes lo analicen. De pronto el libro se llama El clan del oso cavernario para que ustedes lo puedan contestar. Ahora sí, ya entrando lo que es al temita del día de hoy, vamos a ver qué es una novela de aventuras. Muchos hayan escuchado lo que es una aventura, una novela de aventura, eh, casos excepcionales que se ha escuchado a través de la historia sobre grandes aventureros, exploradores, etcétera. Nuestros abuelos también nos narraban muchas historias de aquellas épocas de su vida donde tuvieron muchos pasajes en su vida diaria de escenas y hechos que los vivieron en carne propia.
Entonces, eso es una novela de aventura, una novela de acción, una novela de intriga, donde van sucediendo eventos, sucesos, se dan a través de lugares diferentes, etcétera, lo que va viviendo una persona. ¿Qué nos dice acá el texto? Nos dice, dentro del género literario narrativo se encuentran varios tipos de relatos, como mitos, leyendas, novelas, fábulas y todos los tipos de cuentos. Entonces, la novela de aventuras está enfocada en eso. ¿Va a narrar qué? Va a narrar un relato, un mito, una leyenda, una fábula, o también un caso que le haya sucedido a la persona de una manera particular y que lo cuenta a sus generaciones, lo que vivió. Imagínense aquella gran obra, quien no ha leído las historias de Moby Dick, de aquel gran navegante, Julio Verne, etcétera, y todos aquellos grandes escritores. Entonces, todas estas novelas clásicas de aventuras, de leyendas, de mitologías, realmente nos han llevado a nosotros a tener una niñez y posiblemente una juventud y fascinante en nuestras épocas. Dice, la novela, ¿qué es una novela? La novela es una narración literaria en la que se cuenta una historia compuesta por hechos imaginarios que le suceden a unos personajes. Y eso es una novela, es una narración literaria, estimados estudiantes, donde ahí se va a narrar la historia de alguien que se imagina, de hechos que sucedieron o no sucedieron, y que están intrínsecos o están relacionados con algunos personajes de la historia. Nosotros tenemos muchos casos que nos han fascinado, historias de aventuras, de relatos, de misterios, de leyendas, etcétera, y donde un personaje es la figura central o la figura principal, se podría decir. Dice, es más extensa y compleja que un cuento. Se caracteriza por la libertad en el uso de recursos estilísticos. Puede contener diálogos como también fragmentos poéticos o descriptivos. La novela tiene muchos subgéneros. Puede ser histórica, de aventuras, rosa, policíaca, de acción, de misterio, psicológica, de caballerías, de amor, de ciencia ficción, de terror, entre otros. La novela tiene varias facetas. Estos estos libros realmente son fascinantes porque le llevan al lector a vivir una historia, a entrarse en la historia de aquel escritor, ya sea en hechos relatados de forma que sucedieron en, en la realidad o también de hechos imaginarios o ficticios creados por el autor. Dice, si bien todos los subgéneros comparten algunas características generales, cada uno se distingue por la temática y por los elementos y recursos literarios que utiliza. La novela de aventuras es un subgénero literario cuyo argumento se centra en los viajes, las peripecias y el riesgo que corren sus protagonistas, generalmente en lugares misteriosos o lejanos. Eso como les mencionaba. Entonces el escritor empieza a imaginar lugares, hechos fantásticos, personajes, y los va introduciendo en su historia y va narrando los acontecimientos hasta llegar a un final poético, se decidió, hasta llegar a un final de una quimera excepcional donde el lector queda fascinado, queda extasiado de la narrativa del escritor. Entonces nosotros todos podemos llegar a ser esos escritores, estimados estudiantes, poder imaginar, vivenciar, poder plasmar en un libro, en unas páginas, parte de la historia de nuestra vida, o imaginar también, qué sé yo, un hecho ficticio, fantástico, y poderlo escribir y que alguien más pueda conocer aquello. Es muy interesante que nosotros también eh, nos introduzcamos en ese género del estudio novelístico para nosotros también expresar y poder también potenciar las cualidades que cada ser humano puede tener. Dice, la novela de aventuras es un subgénero literario cuyo argumento se centra en los viajes, las pericias y el riesgo que corren sus protagonistas, como ya lo mencionamos, generalmente en lugares misteriosos o lejanos. La acción domina la trama y es básica para el desarrollo del relato. Puede incluir elementos históricos, sociales, de fantasía y hasta de ciencia ficción, pero la trama se enfoca en las acciones y aventuras del héroe o la heroína, quien tiene que vencer una serie de obstáculos reales. Aunque los sucesos sean fantásticos, el escenario es un lugar real.
localizable en un mapa. A veces se relacionan con mitos o leyendas existentes o con los resultados de investigaciones o adelantos científicos, pero sin alejarse del mundo real. Por lo general, eh, una, un escrito novelesco se va a centrar en una época que sucedió y en un lugar real. Qué sé yo, puede decir allá en la vieja Europa, allá en la antigua Rusia, acá en aquel tiempo precolonial de Ecuador, en el antiguo reino de Quito, etcétera. Entonces empiezan a narrar hechos o lugares que realmente existieron y la trama empieza a tener empieza a tener calidez, empieza a tener forma porque va haciendo aparecer otros elementos, ya sean hechos fantásticos donde el personaje principal, como enseña, de acuerdo a categoría de novela, porque puede ser de policíaca, de terror, o de fantasía, eh, de eh, hasta de literatura, de narraciones, de viajes, etcétera. Entonces, ya depende del trama que el escritor le esté poniendo. Dice, aunque este tipo de relatos son tan antiguos como la humanidad, la novela de aventuras como tal surgió con fuerza en el siglo XVIII. Entonces, la novela surgió en el siglo XVIII, a pesar que es tan antigua como la historia de la humanidad, con historias como Robinson Crusoe y los viajes de Gulliver. ¿Quién no ha leído en su niñez o hayan escuchado de sus padres, sus abuelos, las aventuras de Robinson Crusoe, los viajes de Gulliver? Aquel gran personaje que viaja por tierra de gigantes, por tierra de liliputienses, pequeñeces, los grandes viajes de aquel gran marinero Robinson Crusoe. Entonces, imagínense, son hechos y narrativos novelescos que hasta el día de hoy perduran en la memoria de las personas que los leyeron. Dice, estos relatos en principio estaban pensados para un público adulto. En el siglo XIX se estableció la novela de aventuras como un subgénero consolidado a la literatura, en la literatura. Entonces, como ustedes ven, ya haciendo un breve análisis, lo que es una novela de aventuras debe tener entonces sus principios, sus elementos, debe tener un escenario, debe tener un hecho fantástico que narrar, debe tener un lugar donde se desarrollaron los hechos, debe tener una historia que atrape al lector, que le motive para llegar a un final donde se llenen las expectativas del lector. Entonces el escritor tiene que tener una pericia para poder ir narrando sus aventuras y tenerlo al lector, como dicen, en suspenso, para que pueda seguir avanzando su relato y al final concluir con algo que le llene las expectativas del lector. Entonces, es muy importante, esos queridos estudiantes, leer este tipo de categorías novelescas, no digo, puede ser de todo tipo de género. Es muy necesario que nosotros nos adentremos para poder nosotros también compartir y conocer algo más del género literario que es la novela narrativa. Acá estamos viendo un poquito sobre lo que les decía de las preguntas sobre el clan del oso cavernario. Aquí tenemos el capítulo 1 donde ustedes pueden leerlo, si ya lo tienen descargado a su texto de lengua y literatura, donde ustedes pueden ir poco a poco también comprendiendo de qué significa y puedan ir contestando también. Entonces, esta es una novela se podría decir, de aventura, donde les va a narrar las historias de aquel personaje o de aquel animalito, etcétera, donde prácticamente también van a diferenciar o van ustedes a ver cómo se relacionan y cómo van, perdón, cómo van interrelacionando los personajes también en un ambiente natural y en un ambiente, se podría decir, lleno de aventura y de misterio. Entonces, una vez que lo hayan leído, les invito a que lean, los que tienen el texto, pues y los que no, para que lo descarguen a este relato clásico. Entonces, ya una vez que ustedes ya lo hayan leído, van a comprender esto de acá, como dice.
las frases que resaltaban ahí en el texto. Por ejemplo, dice, la niña miró sin comprender la tierra, las piedras y los árboles que caían en la brecha que seguía abriéndose mientras la corteza fría del planeta en fusión se resquebrajaba en sus convulsiones. Bueno, en todo caso, es una novela de misterio, también y de aventura, donde ustedes van a ir descubriendo también el género de la narrativa de este autor. Entonces, de mi parte, pues eso, el día de hoy en la tutoría, hemos querido compartir un poquito sobre qué es la novela narrativa, comprender cuáles son los elementos que debe contener una novela de aventuras, cómo introducirse en una novela de aventuras y los personajes que deben estar inmersos en aquello. Nosotros desde niños nos hemos interesado en leer, en descubrir y, como se dice, pues entablar una relación con el escritor a través de lo que quiere a través de lo que nos quiere expresar por medio de su mensaje, por medio de su escritura. A veces muchos pueden escribir cosas que sienten dentro de sí y tratan de plasmarlos en un libro, tratan de llevarlos a la imaginación del lector. Entonces es muy importante que este tipo de lecturas siempre tengamos nosotros presente, porque eso va a enriquecer nuestro vocabulario, va en nosotros a fortalecer también nuestra oratoria, nuestro poder de comunicación y cada uno pues podremos tener mejores resultados también en el desenvolvimiento diario en la vida social. Entonces es muy importante el hábito de la lectura, estimados estudiantes. Es muy bonito el nosotros poder tener ese maravilloso hábito de poder descubrir cosas nuevas a través de un libro en nuestras manos, el poder también escribir eh, algún hecho que nosotros hasta podemos inventarnos, imaginarnos, podemos sentirlo y llevarlo, quién sabe, algún día a plasmar en una maravillosa obra, en un maravilloso libro. Entonces, esto de mi parte en esta clase de tutoría, la tareita ya les dejo, eh, ya les subo en la plataforma que va a ser referente a una novela, realmente una historia por ahí que ustedes deban investigar y ya les detallo en la plataforma. De mi parte, agradeciéndoles muchísimo por su atención y para vernos en la próxima tutoría. Dios les bendiga, una excelente noche, cuídense y nos estamos viendo. Cualquier interrogante, estoy presto para poderles contestar a través de la plataforma. Un abrazo fraternal para todos, bendiciones y una linda noche.